En esta ocasión vamos a hablar sobre Moisés legislador. La conferencia pasada fue sobre Moisés libertador y tiene una faceta importantísima como libertador. Moisés es el que sacó al pueblo de Egipto y, bueno, el que dirigió las plagas que Dios hizo caer sobre los egipcios y condujo al pueblo durante 40 años durante el desierto, por el desierto. De manera que su función como libertador, pues no es menor, es una misión impresionante, inmensa, considerando, según la Biblia, que los números de los israelitas que iban por el desierto era muy grande, era un número cercano a los 3 millones, según he calculado. Es un número exagerado en la misma Biblia, pero bueno, según la misma Biblia era así de grande, y entonces conducir a esa gente, a toda esa gente por el desierto, pues fue una obra quimérica de un gran líder. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Moisés como legislador, que sin duda alguna es el papel, la función más grande, que más se le reconoce en el Antiguo Testamento. Moisés es el que dio la ley. Bueno, la ley la dio Dios, pero por medio de Moisés. Entonces, digamos que la función más importante de Moisés no es la liberación de Egipto, sino la entrega de la ley. O digamos que tan grande una obra como la otra. Bueno, les voy a compartir eh, un texto que es el que voy a ir siguiendo, como en las otras conferencias eh, que estoy preparando. La próxima semana vamos a hablar sobre Moisés, profeta y sacerdote, que es otra faceta, profeta místico, sacerdote. Eh, es otra gran faceta de Moisés, probablemente el más místico de todos los personajes del Antiguo Testamento. Y entonces estoy elaborando un documento que quiero que sea la base de un librito que voy a escribir sobre Moisés. Y la próxima semana les voy a enviar el documento, ¿verdad? Para que, bueno, lo tengan y si les interesa puedan profundizar sobre sobre lo que voy diciendo en las conferencias de Moisés. Bueno, lo mismo que acontece con la experiencia de Dios cuando hubo la salida de Egipto y la peregrinación por el desierto, acontece con respecto a la ley. Es decir, es el momento en el que Dios se manifiesta a su pueblo, ¿verdad? Ya he insistido en que la Pascua, la salida de Egipto, es la fiesta más importante, inclusive ahora en la actualidad para los judíos. Es el momento culminante al cual se van los recuerdos de la nación. Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó de Egipto con fuerte brazo, etcétera. Y lo mismo que pasa con esta experiencia que es la que funda la religión israelita. Los que confiesan que Dios nos sacó de Egipto, esos son los que forman el pueblo de Israel. Y esa es la confesión fundamental de la religión judía israelita. Dios nos sacó de Egipto. Bueno, lo mismo que pasa con este acontecimiento, Dios nos sacó de Egipto, sucede con la ley, ¿verdad? Es el gran don de Dios a Israel, la ley, ¿verdad? Y la ley se convirtió con el tiempo en el centro de la espiritualidad judía. En el Nuevo Testamento, eh, según el Nuevo Testamento, había muchos judíos que eran extremadamente legalistas y Jesucristo les echó en cara ser demasiado legalistas. La ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. O sea, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, porque llegaron a ser muy puntillosos y escrupulosos los israelitas, los judíos, al grado de convertir su religión en una hipócrita eh,
eh, y en un hipócrita cumplimiento de las leyes. Pero eso eran los exagerados, los extremosos, los extremistas. No todos los judíos eran así y ni todas las épocas del judaísmo fueron así. El judaísmo realmente tiene o tenía en la ley de Moisés el centro de su espiritualidad, la expresión máxima de su espiritualidad. Aunque esto suene contradictorio, espiritualidad y ley, en el judaísmo era muy cierto. La, la, la ley encarnaba la más profunda espiritualidad del pueblo. Bueno, este Filón de Alejandría, que yo creo que fue el primero que escribió una biografía sobre Moisés, dice que Moisés fue el mayor de todos los legisladores de todos los países, de los legisladores que han existido entre los griegos, de los que como de los que han vivido entre los no griegos, entre los no helenos, y que sus leyes de Moisés son las más excelsas y verdaderamente divinas. Ya se ve que Filón era judío, ¿verdad? Pero no andaba tan descarriado, ¿no? Moisés es el gran legislador de la antigüedad. Las leyes mosaicas, muchas leyes mosaicas son admiradas todavía en la actualidad, sobre todo esa, por ejemplo, del descanso sabático, pero que ese descanso no es solamente para los seres humanos, también para los animales, incluso para la tierra, ¿no? Bueno, la función legisladora de Moisés se puede dividir en dos partes artificialmente, porque los israelitas no dividían estos dos aspectos de la vida, el civil y el religioso. En la actualidad sí se pueden dividir con cierta facilidad, pero en la antigüedad todo lo civil era religioso y todo lo religioso era civil, y están muy mezclados esas dos legislaciones, pero artificialmente los podemos, digamos, separar como para ponerles el foco de una manera más directa. Primero hablaré de Moisés como legislador civil. Este es el menos trascendente, el más corto, ¿verdad? Él juzgaba, era juez, Moisés, las situaciones ordinarias del pueblo, hasta que su suegro, Jetro, padre de Sephora, su esposa, eh, le aconsejó en un momento dado que no juzgara a él a toda la gente, porque se llevaba mucho tiempo en hacerlo, la gente se aburría y él se mataba, se cansaba. Esta visita de Jetro a Moisés está en el capítulo 18 del Éxodo. Y es muy importante, vale la pena leer ese capítulo con detenimiento. Jetro, el suegro de Moisés, fue a encontrarlo después de la batalla contra los amalecitas en el capítulo 17. Y antes de la llegada al Sinaí, o sea, antes de la ley y el de los 10 mandamientos y todo eso, eso está en Éxodo 19. Antes de eso llegó Jetro con Moisés y llevó consigo a Sephora, su hija, esposa de Moisés, y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer, que eran dos hijos de Moisés. Bueno, eso dice Éxodo 18. Añadiendo la noticia de que Moisés había repudiado a Séfora. Eh, Esta noticia, ya lo vimos la conferencia pasada, está en contradicción con la que se dice en Éxodo 4, 19 a 26, donde se dice que Moisés, cuando Dios lo envió con los egipcios, se fue con su esposa Séfora y con su hijo Gersón. Aquí se añade a otro. Y incluso cuando van a camino de Israel, cuando van camino de Egipto, sacar o sea, cumplir el mandato de Dios, hay un ángel que quiere matar a Moisés. Y Sephora entiende que lo quiere matar porque Moisés no estaba circuncidado, pues él había crecido como judío, como egipcio. Y, y circuncida en ese momento Sephora a su hijo, a Gersón, y hace un rito para mostrar que Moisés es su esposo. Y entonces el ángel no mata a Moisés. Entonces con eso nos queda bastante claro
que el rito de la circuncisión pudo entrar a Israel por ese lado, por el lado de los madianitas de Sephora y Jetro. Eh, Aunque ya más antes Dios le había dicho a Abraham que la circuncisión era un rito, un requisito, etcétera. Pero, bueno, sabemos que en realidad esas leyes, esos preceptos, se pusieron en lo más antiguo de la alianza de Dios con su pueblo, en este caso Abraham, Isaac, Jacob, para darles autoridad y antigüedad, pero originalmente, históricamente, pudo proceder la circuncisión de Madián, de Jetro y Sefora, o representados en Jetro y Sefora en este caso. Pero lo que me interesa aquí es que, según Éxodo 4, 19 a 26, Moisés se había casado con Sefora y con Sefora fue a Egipto, Sefora y su hijo. Este texto de Éxodo 18, pues dice que ahora es un poco raro, porque si Moisés había realmente divorciado a Sefora y a sus hijos, y había dejado a sus hijos, ¿por qué Jetro llega con ella y con los dos hijos, con sus dos nietos, con Moisés? O sea, o no hubo problema y Moisés tuvo que dejarla, tuvo que despedirla, o tenía tal autoridad Jetro sobre Moisés que, que la llevó y iba a decir, ahora sí te quedas con ella. Pues realmente no, no entiendo mucho eh, por qué razón Jetro habría de llevar a Sefora y a los dos hijos de Moisés si Moisés se hubiera divorciado de su esposa, ¿verdad? Eh, Bueno, pero independientemente está la otra tradición que dice que no se divorciaron, que Séfora se fue con Moisés. Pero aquí se ven dos tradiciones, como ya hemos visto con frecuencia, las tradiciones antiguas y nuevas. También todas las tradiciones en la Biblia se mezclan y a veces no se pulen, o sea, no se unifican. Quedan dos tradiciones, a veces ensambladas, a veces sobrepuestas, pero que realmente una contradice a la otra. Este es un caso. Entonces Moisés le contó a su suegro todos los portentos que Dios había realizado en favor de Israel. Y Jetro, dice el texto, versículo 9, se alegró mucho, bendijo a Yahvé y reconoce que es el más poderoso de los dioses. Después de esto, Jetro ofrece un holocausto y sacrificios a Dios, de los que comparten Aarón y los ancianos de Israel. Ahí no se afirma que Jetro fuera sacerdote de Yahvé. No, ni aquí ni antes se dice eso. Eh, eh, en el versículo 11 parecería una conversión, ¿verdad? Que Jetro reconoce que Yahvé es el más poderoso de los santos. Ahí se convirtió al yavismo. Bueno, pues no, pudo haber sido que Jetro fuera yavista, que conociera a Yahvé y que en esta ocasión reconociera que es el más poderoso de los dioses como, como era el monoteísmo antiguo. Hay otros dioses, pero el más poderoso es Yahvé. Y Jetro era yavista, pero aquí reconoce que es el más poderoso, pues venció a los dioses de los egipcios. Entonces, aquí tampoco, no dice que fuera sacerdote de Yahvé, pero tampoco dice que, que no lo conociera, ¿verdad? Y que en ese momento se haya convertido. De hecho, sería muy raro que se convirtiera por lo que Moisés le está diciendo, ¿verdad? Digo, sin haber sido testigo presencial en todo lo que Dios había hecho. Eh, eh, Me parece que el relato del capítulo 18 sugiere más bien que Jetro era sacerdote de Yahvé. Esto puede ser escándalos porque no, el yavismo, Dios se le reveló por primera vez a Moisés con el nombre de Yahvé. Y fue justamente en Madián, en el Sinaí, cuando Moisés andaba cuidando los rebaños de su suegro, Jetro. De ahí es donde conoce a Yahvé y dice, cuando Dios se le aparece, le dice,
ustedes van a rendirme culto en esta montaña. O sea que hay un nexo entre Yahvé y Madián, el Sinaí, el sacerdote de Jetro y Sephora. Hay un nexo. Y a mí me parece que el mismo texto está sugiriendo que Jetro era sacerdote de Yahvé y que entonces el yavismo entró en Israel o entró a Israel por medio de Madián. Este, por otro lado, dice ahí el texto en el capítulo 18 que no hemos leído, pero le estoy contando, que Jetro hizo sacrificios a Dios y que de esos sacrificios participaron Aarón y los ancianos. Bueno, pues muy difícilmente sería sacrificios a otro Dios, aunque ahí no dice a Yahvé, dice a Dios. Pues ¿por qué habrían de participar de esos sacrificios Aarón y los ancianos? Sería, si no fuera el Dios de Israel, el Dios Yahvé, sería muy raro que participaran. Entonces yo creo que sí, el texto está dejando a entrever, si no lo dice con claridad, que el yavismo entró a Israel por vía de Moisés y de sacerdote Jetro. Después de esto, sigue el capítulo 18, Moisés observa la forma en cómo Moisés se agota impartiendo justicia al pueblo. Estamos en Moisés legislador. Y le aconseja que nombre jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, versículo 21, para que le ayuden en la labor de juzgar y que él se mantenga como representante del pueblo delante de Dios. O sea, representa al pueblo delante de Dios. Poco después, Dios lo va a elegir como su representante delante del pueblo. Y esto es muy importante. Moisés es el gran mediador, porque para Dios, Dios lo eligió como mediador para comunicarse con el pueblo, pero el pueblo también lo eligió como mediador entre él, el pueblo, y Dios. Creo que es mejor leer estos versículos. Capítulo 18, versículos 19 a 23. Ahora bien, escucha mi voz, le dice Jetro a Moisés. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo ante Dios y somete los asuntos a Dios. Tú les enseñas los mandatos y las leyes y les muestras el camino por el que deben andar y las obras que deben hacer. Escoge de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles que detesten la violencia, y los pondrás como jefes de 1000, de 100, de 50 y jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y te llevarán todo asunto mayor, pero ellos juzgarán todo asunto menor. Así te será más fácil, pues los cargarán contigo. Si haces esto y Dios si haces esto y Dios te mandará, podrás aguantar y todo este pueblo se retirará en paz a su lugar. El texto es muy hermoso porque es un consejo muy humano. O sea, estuvo viendo Jetro como Moisés terminaba todo espasmoso de atender al pueblo en el desierto, de las riñas y los problemas que tenían, y cómo el pueblo tenía que hacer filas enormes para esperar a ser juzgados y a resolver sus problemas delante de Moisés. Entonces le dice, yo te voy a dar un consejo. Dios estará contigo, tú sabrás qué haces. Preséntate tú por el pueblo ante Dios. O sea, tú eres el intercesor del pueblo delante de Dios. Tú lleva al pueblo ante Dios y sométele los asuntos. Tú les enseñas los mandatos y las leyes. Esto es muy interesante. Eh, Hasta este momento Dios no había dado leyes, no ha Moisés subido al cerro para lo del decálogo y los mandamientos y todo eso. Pero Jetro dice, tú les enseñas los mandatos y las leyes en un sentido más amplio. Ah, en la conferencia anterior les decía que antes del Sinaí Dios dio tres mandatos a Moisés. El mandato de celebrar la Pascua, de celebrar los panes sin levadura y el de consagrar los primogénitos. Así como Dios
mató a los primogénitos, animales y seres humanos de todos los egipcios, así todos los primogénitos de los israelitas le pertenecen a Dios y deben ser no sacrificados, sino rescatados. O sea, en lugar de sacrificar al niño o a la niña recién nacida mayor, o sea, el primogénito, ofreces un animal, ¿verdad? Para rescatarlo. Esas son las tres leyes que Dios que le dio a Moisés antes del Sinaí. Pero aquí no se refiere nada más a esas tres leyes, se refiere a una serie de mandatos y leyes que seguramente Dios le daba a Moisés para que le enseñara al pueblo. Pero aquí no se dice cuáles son y pues no nos vamos a poner a elucubrar cuáles pudieron haber sido esos mandatos y leyes. Lo cierto es que Moisés es el maestro, es el gran maestro. Como legislador, también es maestro. Dedícate tú a enseñarles y a representar al pueblo ante Dios. Y elige entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, fieles, que detesten la violencia y los pondrás como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. O sea, estos jefes no solamente son jueces, ellos juzgarán, sí, pero su función no solamente juzgar, jueces de 10, digo jefes de 10, pues no es para juzgar a 10, ni de 50, ni, seguramente o probablemente ni de 100. No, estas personas eran jefes, porque ya les decía yo que, no me acuerdo el número exacto, pero según el libro de los números eran como 3 millones, 3 millones de personas que andaban por el desierto huyendo de Egipto. Entonces, pues Moisés, aunque fueran muchos menos, no podía liderear a todos ni juzgar a todos. Entonces, el consejo de Jetro es muy conveniente, muy prudente. Pon jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Desde luego, con diferentes atribuciones cada uno, como en un ejército, ¿verdad? Pero ellos liderean al pueblo, son los que lo conducen y juzgan los casos más sencillos. Los casos fuertes te los reservas tú y tú eres el representante del pueblo delante de Dios. Así te será más fácil, pues los cargar contigo. O sea, esos jefes van a cargar con el pueblo contigo, no vas a cargar tú solo con ellos, ¿verdad? Y Moisés hace lo que le dice Jetro, accede. Y bueno, aquí hay un gran principio de toda sociedad, de toda comunidad, la subsidiariedad, ¿no? Eh, Cada quien hace lo que puede, aquello para lo que está preparado y colabora, y se hace co-responsable de ciertos aspectos de la vida comunitaria, ¿no? Esto es muy normal. Pero bueno, Jetro lo introdujo en Israel o Moisés por consejo de Jetro. Moisés le había dicho que él enseñaba los preceptos y las leyes de Dios. Y Jetro le dice, eso es lo que tienes que hacer. Enseñar tú los preceptos, las leyes, pero tienes que delegar los asuntos menores, ¿verdad? Esto entonces es precisamente antes de la entrega de la ley en el Sinaí del Decálogo, que es en el capítulo 19, ¿verdad? Por tanto, no se refiere a esas leyes, se refiere a otras leyes. Un segundo. Bueno, eh, luego, esto es el libro del Éxodo. Estamos recorriendo a Moisés como legislador. En el Génesis, desde Perdón, lo que doctor, de Moisés, ¿verdad? nada más. Eh, ¿me, me estás hablando, las Felipe? Es que te silencié, disculpa. Ah, perdón, gracias. Este, no, es que en ese sentido, pues tengo la duda. Eh, Está hablando de mandatos y de leyes, entonces, ¿cómo diferenciar unas a otras? Porque al final, pues vamos a encontrar que dentro de lo que se marca en la Torah, pues son más de 10, son una cantidad impresionante de leyes. Pero ¿habría alguna diferencia con los mandatos en este tenor como meras indicaciones? Fíjate que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Hay como 10 sinónimos para,
para mandatos y leyes, sentencias, normas, preceptos, juicios. Y yo tengo la impresión de que se utilizan aleatoriamente esas palabras. Donde más se mezclan esas palabras es en el libro de los Proverbios. Entonces, léete los primeros versículos del libro de los Proverbios y te vas a encontrar con toda esa serie de sinónimos. ¿Y sabes también cuál? El Salmo 118. El Salmo 118 es el más largo de la Biblia y es una alabanza de la ley, de la ley. Y tiene muchísimos sinónimos de, de ley. Ese Salmo 118. También vale la pena que porque no repite ley, ley, ley a cada renglón, pero es que todos los versículos, creo que son 174 versículos del Salmo 118, estoy corroborando eso, son 176 versículos. Y me parece a mí que hay uno o dos versículos de todos esos que no se refieren a la ley. En todos los demás versículos se habla de la ley. Eh, pero entonces utiliza muchos sinónimos. Voy a leerlo porque es muy, muy pertinente con respecto a lo que estás diciendo. Eh, en la Biblia, en el hebreo es el Salmo 119, en el griego es el Salmo 118. Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú promulgaste tus ordenanzas para que sean guardadas cabalmente. Ojalá mis caminos estén firmes para poder guardar tus preceptos. Ya repitió. No me veré entonces defraudado al mirar todos tus mandamientos. Te daré gracias con toda sinceridad cuando aprenda tus justas normas. Quiero observar tus preceptos, no me abandones del todo. Ahí tienes una muestra como hay como 10 sinónimos de leyes y mandatos. Entonces, no creo que nos lleve a buen camino andar queriendo distinguir cuáles son las normas o los mandatos, porque incluso habría que recurrir a la palabra hebrea y no creo, no, por lo que yo he trabajado el tema, no creo que conduzca a nada serio. Más bien son maneras de decir sinónimas. Bueno, eso es en Éxodo, porque decía en Génesis, en Éxodo, pues en Génesis no aparece Moisés, porque habla de lo que está antes, ¿no? De la creación, Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos, eso es en el Génesis. Ya en el Éxodo es cuando se recuerda que los israelitas estaban en Egipto y que hubo un faraón que no conoció nada de José y viendo que eran muchos, les tuvo miedo y decidió esclavizarlos y todo eso. Pero eso hasta el Éxodo. Y de ahí, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos 4 libros hablan del Sinaí, de la salida de Egipto, en buena medida, de las andanzas por el desierto, pero lo central de esos 4 libros es las leyes que Dios entregó a Moisés en el Sinaí. Es el núcleo de esos 4 libros. Bueno, estamos aquí en Moisés como legislador civil. Y en el libro de los números hay varias legislaciones civiles que se distinguen claramente de lo religioso y que Dios da a Moisés. Ahí están las referencias. Ustedes, cuando reciban este documento, pues pueden, si les interesa, ir viendo o ojear el libro de los números y cómo hay muchas normas ahí que Dios da a Moisés y que son de carácter más bien civil, ¿verdad? No religioso, en lo que se puede separar, porque antes no se separaban esas dos áreas.
Moisés como legislador religioso es mucho más significativo, importante, sin duda alguna. Desde antes de ser mediador de las leyes y normas dadas por Dios en el Sinaí, eh, ya les decía yo, la ley de la Pascua, de los panes ácimos y de los panes sin levadura y de los primogénitos, estos se las dio Dios cuando, al salir justamente de Egipto, ¿verdad? Y es lo que les pongo aquí en Éxodo 12, están las normas de la Pascua, en ese mismo capítulo, las normas de los panes sin levadura, y Dios se las da a él y a Aarón, ¿verdad? Pero después dice Moisés es que es el que las comunica al pueblo. Y luego también está las leyes sobre lo que quienes pueden participar en la Pascua. Y eso también se lo da Dios a Moisés y a Aarón. También antes de la salida de Egipto o apenas saliendo de Egipto está la ley sobre los primogénitos, de la que ya hablamos y que solamente se dirige a Moisés. Se la da Dios a Moisés, pero nunca se dice que Moisés se la dé al pueblo. Tal vez se le olvidó al autor, es que no puse a Moisés diciendo esta ley a la gente. Pero es lo único. ¿eh? Y esa ley es importante porque explica por qué los primogénitos de cada eh, ser humano, de cada persona, pertenecen a Dios y hay que rescatarlos. Y también por qué los levitas son como los primogénitos de Egipto. La tribu de los levitas pertenece toda a Dios, asumen las funciones sacerdotales, no tienen un territorio o no van a tener un territorio determinado porque ellos quedaron separados para Dios como los primogénitos de Israel, ¿verdad? Como los primogénitos de los egipcios que fueron sacrificados. Bueno, esas leyes, desde luego, de la Pascua, de los panes sin levadura y de los primogénitos, se repiten mucho ya en esos 4 libros, en el Sinaí, en la ley del Sinaí. Sí, pero Dios las había dado más antes, según el Éxodo. Eh, La participación de Aarón, tanto en la salida de Egipto, es postiza, es pues claramente postiza eh, desde el principio. O sea, Moisés es el héroe, es la figura central, el rescatado de las aguas, huye a Madián y se encuentra con Dios. Y Dios lo manda a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y él dice, pero es que yo soy lento para hablar, soy medio tartamudo, no tengo habilidad. Y entonces no quiere, le tiene miedo al asunto. Y entonces Dios le dice, ahí está tu hermano Aarón, él te va a ayudar. Y entonces ahí nos enteramos de que tenía un hermano. Y es muy raro porque sabíamos que los egipcios mataban a todos los niños recién nacidos, varones. Entonces, ¿qué pasó con Aarón, que era mayor que Moisés? Pues debemos entender o que era muy mayor y que no le tocó esa ley y entonces subsistió. Y entonces a veces aparecen las plagas, a veces va Moisés y Aarón juntos, a veces solamente va Moisés, con lo cual nos queda muy clara la idea de que Aarón fue metido. ¿Por quién? Por la tradición sacerdotal, ¿verdad? Porque Aarón es el que va a heredar todas las funciones sacerdotales que se las va a dar Moisés, ¿eh? O sea, Dios le dice a Moisés que Aarón debe ser el fundador, el que cargue a Aarón y sus hijos con todas las funciones sacerdotales. Es Dios el que se lo dice a Moisés. Y es Moisés el que ordena a Aarón sacerdote. Esto lo veremos la próxima semana en la siguiente conferencia. Es Dios, perdón, es Moisés el que ordena sacerdote a Aarón y a sus hijos. Entonces había desde luego una tradición sacerdotal que muy interesada en meter a Aarón en todos estos, perdón la expresión, menjurjes, pero como no está en muchos detalles, se le olvida al narrador no lo incluyeron parejamente en todos los acontecimientos, queda la impresión de que fue metido artificialmente. Eh, Esto es muy importante, muy delicado. Significa pues que
el texto, los textos, ningún texto es realmente historia pura y científica. Interesaba en determinadas épocas meter a un personaje sacerdotal al lado de Moisés y se metió a Aarón. Pero no, Aarón, desde luego, es aquel que hizo el becerro de oro, ¿verdad? Para los israelitas, cuando Moisés bajó del cerro y se encontró con que estaban adorando a un becerro de oro, rompió las lajas con las leyes y las hizo polvo y se las dio en el champurrado a los israelitas. Y también fundió el becerro de oro y también lo hizo polvo y también se los puso en el champurrado a los israelitas. Este, entonces Aarón no es un santo, no es un infalible como Moisés. Definitivamente Moisés es el que se lleva las palmas en todos estos rubros. Y Aarón no podía quedar como el fundador de la religión ni del sacerdocio, ¿verdad? Pero, digamos, era hermano de Moisés y es el que cargó con las funciones sacerdotales por orden de Dios, por medio de Moisés. Bueno, el resto de las normas que Moisés entregó al pueblo le fueron entregadas en el monte Sinaí, también llamado monte Horeb, que hay que pronunciar Joreb. Pero está clarísimo que ya en esas normas, pues, iba solo Moisés. Aarón queda completamente excluido, e incluso es el que les digo, hace el becerro de oro, ¿verdad? Entonces, a veces está la orden, por ejemplo, en Éxodo 19:20, eh, y le dice Dios en 19:24 que regrese con Aarón, pero Aarón ya no subió, esa orden no se transmitió, Aarón no subió con Moisés. Moisés volvió al monte y recibió el conjunto de leyes conocido como Código de la Alianza, que bien dice Felipe, no eran 10 mandamientos, o sea, las tablas de la ley no eran los 10 mandamientos, no, era muchísimo más. En este caso, en el Génesis, el Código de la Alianza, que es Éxodo 20:22 a 23:33, o sea, un código bastante amplio. Y en Éxodo 24:12, Dios volvió a pedir a Moisés que subiera al monte para que le entregara la ley de los mandamientos. Moisés llevó consigo a Josué, pero no a Aarón. Bueno, eso es en el capítulo 24. En los capítulos 25 a 31, Dios está con Moisés, o Moisés está con Dios en la cumbre del cerro, y Dios le va mostrando en maqueta todos los utensilios, muebles y composición del sagrario, del templo itinerante que deben construir para Dios, para que Dios se revele con el pueblo y para que Dios esté en medio de su pueblo. Cada detalle, el altar de los sacrificios, y que debe ser de madera de acacia y recubierto de oro, y que debe tener 4 cuernos en las esquinas, y sus medidas, debe ser cuadrado y de tal altura, y escaleras, y la menorá, el candelabro de los 7 brazos, y debe ser así, y el altar del incienso, y todos los detalles del templo están, bueno, son 7 capítulos, capítulos 25 a 31 del Éxodo. Son de los capítulos más aburridos de toda la Biblia, porque son medidas y medidas y medidas y detalles de los muebles que deben y de los utensilios que debe mandar construir Moisés para formar parte del santuario itinerante. Es Dios a Moisés estrictamente. Entonces está Moisés con Dios 40 días. ¿Verdad? Y entonces Dios le revela todo eso, los capítulos 25 a 31. Después de eso, en capítulos 35 a 40, 25 a 31, Dios le da las medidas. Y en los capítulos 35 a 40, 6 capítulos, Moisés corrobora paso a paso que todo lo que le mandó Moisés quedó hecho como Dios lo había mandado. Entonces, si ustedes suman, son 13 capítulos, 7 aquí
25 al 31 y 6 del 35 al 40. Son 40 capítulos del Génesis. Pues 13 de esos capítulos se refieren a todas esas medidas y disposiciones del santuario. O sea, el santuario itinerante forma un elemento central en el Éxodo. Y son normas, son detalles que Dios le reveló a Moisés, ¿verdad? Y que Moisés mandó a hacer tal como Dios se lo había ordenado. Y así termina el libro del Éxodo. Pero claro, aquí entre el capítulo 31 y el 35 están los capítulos 32 a 34, que son, a mi gusto, los más importantes de todo el Pentateuco, ¿no? eh, Capítulos 32, 33 y 34 del Éxodo. Si quieren leer algo bonito, profundo, léalo. También tiene sus complicaciones. Ahí se narra la destrucción de las lajas de la ley cuando Moisés venía bajando, porque estuvo con Dios, recibían todas esas instrucciones hasta el final del capítulo 31, y Dios mismo le dice, baja, baja porque el pueblo que saqué de Egipto ya se anda prostituyendo con otros dioses, ¿verdad? Y entonces Moisés dijo, pero no te enojes tanto, tú los sacaste de Egipto, perdónalos. Pero Moisés no ha sabido, no le ha dicho a Dios qué es lo que están haciendo. Y entonces Moisés intercede con Dios y Dios dice, ok, ok. Y entonces Moisés baja y cuando ve lo que está haciendo el pueblo, se enoja sobremanera, destruye las lajas de la ley y el becerro que había hecho Aarón, ¿verdad? Y después de esto Moisés vuelve a subir al monte, ¿verdad? Pero ahora solo para recibir unas nuevas tablas de la ley o lajas de la ley, ¿verdad? En el capítulo 34, ¿verdad? Pero esta vez las escribió Moisés. Las otras, las originales, digamos así, las había escrito Dios y son las que destruyó Moisés. O sea, que intercedió por el pueblo antes de todo, pero cuando vio el relajo que estaban haciendo, se enojó mucho, ¿verdad? Bueno, concentran estos capítulos una gran riqueza, ¿verdad? Moisés intercede por el pueblo para que Dios no lo destruya, ¿verdad? Cuando Dios le dice apenas, ve, porque ese pueblo es muy cabezón. Después de que ya vio lo que habían hecho, Dios vuelve a decirle a Moisés, déjame destruir a este pueblo. ¿Se acuerdan del diluvio? Dios se arrepintió de haber creado la humanidad y dice, no, voy a destruirlos a todos. Bueno, aquí se arrepiente de haber sacado al pueblo y dice a Moisés, déjame destruir este pueblo y contigo empiezo uno nuevo. Y le dice a Moisés, no, Señor, no, 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 ni lo pienses. Tanto hiciste por este pueblo y ahora lo vas a dejar así nomás. Son duros y cabezones, pero es tu pueblo. En el capítulo 33 de nuevo vuelve a interceder por el pueblo y lo mismo en el capítulo 34. Es central la intercesión de Moisés delante de Dios como representante del pueblo. Pero de esto vamos a hablar la siguiente clase de Moisés como profeta, intercesor. En el capítulo 33 se habla de la tienda del encuentro que Moisés levantó para encontrarse en ella con Dios cara a cara. Esto dice 33, 7, 11. Moisés se veía cara a cara con Dios en una tienda que él había levantado. No es la tienda, el santuario itinerante, que eso se construye hasta el capítulo 35, según lo que acabamos de decir. No, aquí estamos más antes, ¿verdad? Y aquí Moisés construye una tienda, digamos, para encontrarse él con Dios. Y entonces ahí dice en el 33, 7, 11 que Moisés se encontraba cara a cara con Dios. En ese mismo capítulo, por eso les decía que es un poco complicado estos capítulos del Génesis, del Éxodo, en este mismo capítulo 33, se dice que Moisés le dice a Dios que quiere ver su rostro y Dios le dice, no, nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. Te voy a permitir ver mi espalda. Entonces, ya hay una contradicción ahí, Javier.
En el capítulo 33, 7:11 dice que se veían cara a cara y aquí dice que no, nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir con vida. Y que Moisés nada más vio la espalda. Sí, es una contradicción. Se ve que son dos tradiciones, ¿no? Que quedaron en este caso yuxtapuestas, no ensambladas, sino yuxtapuestas. Y las dos tradiciones están ahí. Entonces, ¿qué pasaba en realidad? Ahí están las dos tradiciones. Nosotros lo que tenemos es el texto del Éxodo, y son dos tradiciones. Y tratar de descubrir cuál es la verdadera historia para borrar y tachonear lo demás no conduce a nada provechoso. Más bien hay que quedarse con la idea que tienen cada una de las dos tradiciones. Con eso hay que quedarse. Que no, que pueden ser ideas contradictorias, ni modo. Con esas nos quedamos porque esa es la intención del autor, ¿no? A lo mejor se dio cuenta de la contradicción, a lo mejor no se dio cuenta, pero de todas maneras ahí están las dos tradiciones sobrepuestas. Y no se puede borrar ninguna, porque las dos son en la fe cristiana y judía, palabra de Dios. Bueno, de eso también lo voy a tomar la siguiente conferencia, porque es la mística, es el Moisés místico. Pero aquí hay un versículo, al final del capítulo 34, unos versículos. Les decía, del 35 al 40 es la realización del santuario. Pero ya al final de este capítulo, de estos tres capítulos, 32, 33 y 34, hay un texto muy interesante que quiero compartirles. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, las dos lajas del testimonio estaban en la mano de Moisés. Cuando Moisés bajaba del monte, no sabía, estas son las segundas tablas de la ley, las primeras las rompió en el capítulo 32. Aquí es ya con las segundas, con las que él había escrito la segunda vez. Cuando Moisés bajaba del monte, no sabía que la piel de su cara estaba radiante. eh, eh, por haber hablado con él. En hebreo, Karan or Panaiv. Soy un payaso, pero sí quiero decirles cómo se lee en hebreo y ahorita leemos la nota 31, que en griego dice Kai en doxasmene de geopsis tu chromatos tu proso tu, tu prosopu autu. Dice, la apariencia de la piel de su rostro estaba gloriosa. Y aquí dice, la piel de su cara estaba radiante. Sí, es casi lo mismo. Pero vean lo que dice la Vulgata. Cornuta eset facies sua. Eh, su cara tenía cuernos. Sí, sí, es que keren es cuerno en griego. Entonces, en realidad dice cornuda la piel de su rostro. Pero la piel no puede estar cornuda, estaría cornuda la cabeza. Y ya se entiende que los cuernos son los rayos de luz. Por eso yo traduje que la piel de su cara, aquí está, la piel de su cara estaba radiante, ¿verdad? Y claro, literalmente, pues sí, Keren es cuerno. Pero el verbo, aquí no es el sustantivo cuerno, sino al verbo carán, que viene de la misma raíz y quiere decir cornudo, pero en el sentido de radiante, que irradiaba, no de cuerno. O sea, entonces, claro, mucha iconografía, muchas pinturas de este acontecimiento nos presentan a Moisés con cuernos. ¿Y por qué habría bajado con cuernos? Pues nada, esa es la lectura, digamos, literal que hizo San Jerónimo, la Vulgata. Pero desde luego que San Jerónimo entendió que
estaba cornuda en sentido de irradiante, radiante de luz. Entendió la metáfora. Porque además, bueno, lo que estaba eh, cornudo es la piel de su cara. Si la piel no se iba a poner cornuda, se iba a poner cornuda los huesos, el cráneo. Pero ya se entiende que no se trata pues de cuernos de buey lo que le salió a Moisés por haber hablado con él, o sea, estaba radiante porque hablaba con él cara a cara y estuvo allá 40 días y entonces su piel estaba radiante, su cara estaba radiante de Moisés, ¿verdad? Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés que la piel de su cara irradiaba y tuvieron miedo de acercársele. Ay, mamá. Y entonces Moisés los llamó, se le acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel y les mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí, o sea, los tranquilizó y ya les dijo todo lo que le había dicho Dios en esos 40 días. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Este, no podía hablar con el velo encima, no le iban a entender. Entonces, eh, cuando Moisés estaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo, ante Dios se quitaba el velo, hasta que salía, ¿verdad? Y entonces se ponía el velo y cuando hablaba, pues con los israelitas les hablaba, se quitaba el velo para hablarles. Los hijos de Israel vieron el rostro de Moisés, cómo irradiaba la piel de la cara de Moisés. Aquí otra vez dice en el hebreo cómo corneaba la piel de la cara, cómo brotaba cuernos la piel de la cara de Moisés. Y Moisés ponía el velo en su cara hasta que entraba para hablar con él. Aquí tienen un texto también muy místico, ¿no? De cómo la gloria de Dios, que así traduce el griego, ¿verdad? La gloria de Dios, eh, de Dios se refleja en la cara de Moisés. Y esto pues es místico, pero también es eh, autoritativo para Moisés. Es un signo que recibe Moisés de autoridad de parte de Dios. La gloria de Dios de alguna manera se refleja en la cara de Moisés. Y esto es, digamos, un signo autoritativo. Moisés es el mediador, el legislador. Él es el que trae la ley de Dios al pueblo, ¿verdad? Este, de modo que, bueno, también Moisés se había dicho en el capítulo 33 que estaba cara a cara con Dios. O sea, esto de que bajó con la piel, con el rostro radiante, pues no se debe exclusivamente que estuvo 40 días, a que veía cara a cara con Dios allá en el cerro. No se dice que allá en el cerro lo veía cara a cara, pero estuvo con Dios y bajó radiante. Sí, pero ya antes también había estado con Dios y cara a cara. Entonces, aquí hay algo tal vez más definitivo, ¿verdad? Es lo último que acontece entre Dios y Moisés en el Sinaí y entonces es un signo de autoridad que Dios, digamos, le deja así a Moisés. eh, pero no era algo mecánico. Es que estuvo mucho tiempo delante de Dios y entonces su rostro también se... No, es un don que tiene de parte de Dios. Eh, Moisés estuvo cara a cara con Dios. Es una tradición que también está al final del Deuteronomio, ¿verdad? Ahí cuando en el Deuteronomio tiene 34 capítulos y al final dice Moisés veía cara a cara a Dios. Ahí no se dice que estuviera ya radiante. De hecho, fíjense que después de este acontecimiento ya nunca se habla de que el rostro de Moisés estuviera radiante y yo creo que es por esto. El templo de Dios se construyó en los capítulos 35 a 40, que ya he insistido en ello. Se dice cómo se construyó todos los utensilios, los muebles y el templo itinerante que se debía enrollarse, cargarse y caminar las jornadas por el desierto, donde llegaban, se volvía a plantar toda la tienda, todo el santuario, porque debemos pensar pues que no acampaban por 1 o 2 días, sino que se quedaban por meses o años en algún lugar. Y ya después nunca se habla de que el rostro de Dios irradiara.
Aquí en Deuteronomio 34 dice que Moisés fue el único que hablaba con Dios cara a cara. Sí, pero ya no se habla de su rostro que irradiara. ¿Por qué? Porque en el capítulo 40 del Éxodo, al final, cuando ya está construido el santuario, se dice que Dios llegó, tomó posesión del templo en forma de nube, ¿verdad? Y era tan densa la nube, tan profundo el amor de Dios por ese templo, tan grande la gloria de Dios que invadía el templo, que no podían entrar los sacerdotes, nadie podía entrar al templo, ¿verdad? Porque Dios había entrado al templo. Y entonces ya no se necesita el rostro de Moisés. Ya digamos que la presencia de Dios es visible, entre comillas, a través del templo, ¿verdad? Del templo del que Dios tomó parte, Dios tomó posesión. Bueno, entonces esto del rostro irradiante de Moisés, pues hay que tomarlo eh, por breve tiempo. Final del capítulo 34. Capítulo 35 se hace todo el templo. Capítulo 40 Dios toma posesión del templo y entonces ya no se habla, desaparece, digamos, esa irradiación del rostro de Moisés. Bueno, recuerden que cuando el templo fue destruido, el templo que construyó Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el 586. Este, Ezequiel tuvo una visión, él estando, ya después de la destrucción, tuvo una visión estando él en Babilonia y vio paseó por el templo en visión y vio todos los adulterios, los sacrilegios, el culto a otros dioses, la prostitución que se realizaba dentro del templo de Jerusalén, dentro del templo, no en los atrios, no, dentro del templo de Jerusalén, y vio cómo la gloria de Dios abandonaba el templo. Eso es muy serio. La gloria de Dios abandonó, sí, por todos los desmanes que se realizaban en el templo. Y entonces, cuando fue destruido el templo, la gloria de Dios ya no estaba ahí. Esa es, digamos, la conclusión teológica de la visión de Ezequiel. La palabra keren significa cuerno. Puede venir del asirio karnu, que subnote que son las mismas consonantes, al hebreo, en el arameo karná, en siriaco karná o karnó, y en árabe también. Probablemente la palabra cuerno venga del árabe, del arameo, ¿verdad? Es una palabra que le debemos al arameo o al hebreo al arameo a través del hebreo, y también en inglés. The corner, viene de la esquina, la orilla, lo último, el pico, pues es el corner, este, corne en francés. eh, bueno, el verbo karán solamente se utiliza 4 veces en el Antiguo Testamento. En esta perícopa se utiliza 3 veces para decir que el rostro de la piel del rostro de Moisés corneaba, es decir, no corneaba en el sentido de cornear, atacar, sino de brotaba cuernos, y una en el Salmo 69, 32, ¿verdad? Y no puede entenderse como brotar cuerno. O sea, leemos estos 4 textos y no se entiende como brotar cuernos, se entiende como metafóricamente irradiar, ¿verdad? Bueno, entonces de este pasaje se desprende que Moisés tiene toda la autoridad. Morgenstern, hace más de 100 años, este autor lo descubrí cuando escribí un artículo sobre eso de que estaban cara a cara. Y escribí un artículo sobre la tienda del encuentro. Oye, Javier, mándame el artículo que escribiste sobre la tienda del encuentro con mucho gusto. Esta tienda del encuentro, son 2 tiendas del encuentro, el santuario grande itinerante y la tienda de Moisés, la tienda que hizo Moisés, donde él se veía con Dios cara a cara. Y a veces se confunde, no, pues es la misma, no, es la misma tienda del encuentro. Yo escribí un artículo sobre eso. Javier, mándame tu artículo, te lo mando con mucho gusto. Y cuando escribí ese artículo, descubrí este autor que trata también sobre la luz, sobre esto de Moisés con su rostro radiante. Trata de este
de este versículo, del capítulo 34, y dice así: Moisés con el rostro radiante es pues el representante terrestre oficial de Yahvé. El rostro, miren, Yahvé sin acento. El rostro radiante era su sustituto en la tierra. ¿El sustituto de quién? De Dios. El rostro radiante de Moisés era el sustituto de Dios en la tierra, como si fuera él mismo. Entonces esto eleva a Moisés a una categoría, si exagero un poco, pues de semidios, de un ser semidivino. Pero Israel no habría dado ese calificativo a Moisés. Moisés era un ser humano, ¿verdad? Pero cuyo rostro irradiaba porque Dios se hacía presente por medio de Moisés. Ven la trascendencia de Moisés como legislador, como mediador entre Dios y los hombres. Y más aún, el hecho de que trajera las lajas de la ley en sus manos lo constituye en el medio definitivo de la revelación de la voluntad divina para el pueblo, ¿no? Bueno, esto es en el libro del Éxodo. En el Levítico, el libro del Levítico, todo es un conjunto de leyes que Dios entregó a Moisés en la tienda del encuentro, el gran sagrario. Aunque luego ya no se precisa el lugar, ¿verdad? Se dice: Dios habló a Moisés y dijo 4:1, 5:14. Con frecuencia se interrumpe el texto para decir: Dios dijo a Moisés. En esta toda reglamentación, los capítulos 8 y 10, eh, Moisés ordena, siguiendo instrucciones de Dios, a Aarón y a sus hijos como sacerdote, y les da algunas normas sobre el sacerdocio. De eso vamos a hablar cuando hablemos la próxima semana de Moisés sacerdote. Pero en esos capítulos, Dios da normas directamente a Aarón, ya no de Moisés, pero se entiende que son normas referentes al sacerdocio, exclusivamente sobre eso. Eh, y el sacerdocio le fue cedido a Aarón a través de Moisés. Pero a veces Dios le da normas sacerdotales directamente a Aarón. Bueno, eh, en el libro de los Números también hay leyes divinas entregadas por Dios a Moisés. Esto es en leitmotiv, es una frase que se repite constantemente en Levítico y en Números. Dios habló a Moisés y le dijo, y le da corpus legales. No son exactamente los mismos. De hecho, son diferentes corpus legales. Coinciden en muchos aspectos, pero que reflejan épocas o personas diferentes que escribieron esos códigos. Y luego todo eso, digamos que se amalgamó y se dijo: es que todo esto lo dio Moisés, o lo dio Dios por medio de Moisés en el Sinaí. Sí, así es la historia del texto. O sea, en realidad, que Moisés haya escrito algo, pues no tenemos nada escrito por Moisés, ni por Aarón, nada, todo eso no existe. Estos textos que tenemos pues, son del siglo sexto, ¿sí? 550 antes de Cristo, 600 antes de Cristo. En esto es cuando se escribieron estos textos. Y no quiere decir que antes no hubiera textos escritos, sí, seguramente, pero no existía el Pentateuco ni una redacción continua. Eran textos y tradiciones orales que se fueron amalgamando para formar lo que actualmente conocemos como Pentateuco, pero es sin duda alguna una amalgama de corpus legales diferentes, de diferentes lugares, diferentes personas, diferentes años y de tradiciones, bueno, corpus legales también antiguos, ¿verdad? Que hasta ese momento son puestos uno junto a otro y que son diferentes. Si comparamos los corpus legales de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues no van a coincidir, no van a coincidir, ¿verdad? Y a veces sí, incluso se van a contradecir en algún aspecto, ¿verdad? Bueno, en Números hay normas sacerdotales que Dios entregaron, pero todas las demás normas son dadas a Moisés o a Moisés y Aarón, ¿verdad?
En el Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, hay también códigos legales que Dios entrega a su pueblo por mano de Moisés. Pero recuerden que el libro del Deuteronomio es todo un discurso de Moisés, son varios discursos de Moisés. Entonces Moisés, poco antes de entrar a la tierra prometida, y poco antes de su muerte de Moisés, porque él no entró a la tierra prometida, Dios está narrando autobiográficamente todo lo que pasó entre él y Dios y todas las leyes que le dio Dios. Las está narrando. Y hay cosas que no son exactamente igual a lo que en esas normas del Deuteronomio, a lo que dicen Éxodo, Levítico y Números. Pero es interesante en el Deuteronomio que Moisés hace más de intérprete. ¿Por qué? Porque él es el que está hablando y recordando todo a los israelitas. Entonces debemos pensar a Moisés en el monte y a todos los israelitas escuchándolo. Y entonces Moisés se convierte no solamente en el que trae las leyes de parte de Dios, sino en el que interpreta, el que comenta las leyes. Es el maestro, el escriba maestro. ¿Ve? Moisés es el escriba maestro. Es el legislador que no solamente se fundamenta en la ley que Dios le dio ya escrita, sino que la interpreta y la comenta, incluso la amplía. Por eso para los judíos es muy importante, bueno, y debiera ser también para los cristianos. Como toda ley, ¿verdad? Como toda ley, las leyes no son en su literalidad eternas. Es más, no pueden durar muchos años, porque la ley se compone, se escribe para una situación, para una época, para una problemática, y la, la letra es limitada a eso, pero cambiando la circunstancia, cambiando las personas, la ley tiene que aplicarse, tiene que interpretarse, y para eso están los jueces, ¿verdad? Para eso están los jueces, para interpretar la ley y aplicarla a este caso, porque la ley no puede hablar de todos los casos. Entonces los jueces aplican, y es lo que hace Moisés, ¿verdad? Es lo que hace Moisés como legislador. Está, digamos, digiriendo, enseñando a interpretar la ley a los israelitas. Y de esta manera la Torá, el Pentateuco, que es la Torá, los 5 libros, es la ley de Dios, pero también es la instrucción de Moisés. La Torá, Pentateuco, es la ley de Dios, pero también es la instrucción. Por eso, la palabra Torá no debe traducirse estrictamente como ley. La Torá es la ley y la instrucción de Moisés. Y de ahí se deriva que lo normativo para Israel no solamente es la ley de Moisés, sino la interpretación de la ley que se hace a través de los siglos en otras circunstancias y con otras personas, como sucede exactamente con cualquier otra ley del universo. Las leyes se escriben y luego se tienen que interpretar, actualizar, ¿verdad? Bueno, y esto pasa con la tradición, digamos, explicativa de la Torah, que no va en absoluto en contra de la Torah, ¿me entienden? Por la actividad que desarrolló Moisés. Bueno, esto quería yo mostrarles sobre la función legisladora de Moisés. La primera conferencia sobre Moisés fue sobre Moisés libertador. Esta segunda es sobre Moisés legislador. Y la próxima vamos a hablar de Moisés místico, místico profeta, místico sacerdote. Y también vamos a dedicar el principio de la conferencia a hablar de Moisés como el fundador de una religión. Desde luego que el fundador es Dios, según el texto mismo, ¿verdad? Pero el principal instrumento en la fundación de la religión de Israel fue Moisés. Y en eso estamos de acuerdo todos los exégetas. O sea, antes de Moisés no podemos hablar de Yahvismo. Oye, Javier, pero Abraham levantó un altar a Yahvé y Jacob e Isaac.
Bueno, eso dicen los textos, pero de ellos no sabemos prácticamente nada. Los textos, como dije hace un momento, se escribieron todos estos en el siglo sexto antes de Cristo, del 600 al 500 antes de Cristo, y aventaron, proyectaron hacia el pasado todo aquel conocimiento que tenían de Dios, como si ellos, Abraham, Isaac, Jacob, lo hubieran tenido en mente. Pero pues de ellos no podemos decir gran cosa, ¿verdad? Además de que de ellos no tenemos ningún corpus legal. Bueno, ¿qué les parece? Bastante interesante, doctor. Muchísimas gracias. Oiga, a partir de esto, estaba yo, bueno, intentando seguir lo de la traducción del concepto querén. Este, ahí, por ahí en algunos textos he observado que hay ciertas medallas judías donde los cuernos son de carnero, muy Sí, diferentes, por ejemplo, a lo que nos ilustra Miguel Ángel en su escultura de Moisés, que no es de carnero, sino que se ve como unos rayos. ah, Este, ¿Esto es por influencia de San Jerónimo o no, no alguna es que otra? quieren quiere decir cuerno, Ujú. quiere decir cuerno, cuerno de buey, cuerno de carnero. Eh, ya aquí entro en algo que no estoy, de lo que no estoy seguro, Felipe. Entiendo que el cuerno de carnero se dice shofar o sofar, digamos específicamente el cuerno de carnero, que es el con el que hacen las trompetas. Entonces, la trompeta, digamos, orgánica, natural, es el cuerno de carnero. Este, mientras que la palabra cuerno, keren, es universal para cualquier tipo de cuerno y es sinónimo de fuerza, de fuerza, porque el toro cuerna y, y ataca con los cuernos, pero el carnero también. Entonces, la palabra keren, simplemente que quiere decir cuerno, puede entenderse metafóricamente como fuerza, y así se utiliza siempre en el Antiguo Testamento. Cuerno o fuerza, más bien fuerza por ser un cuerno. En los apocalipsis se utiliza mucho la figura de una bestia, una cabra, un macho cabrío, un carnero que cuerna, que ataca con los cuernos y que destruye a otros. Eso es signo de fuerza, eh, metafóricamente, ¿verdad? El cuerno es signo de fuerza, pero hasta donde yo recuerdo, la palabra keren es cuerno en general. La palabra cuerno de carnero es shofar. Claro que también hay trompetas artificiales y entonces se utiliza otra palabra, salpings en griego, pero no me acuerdo la palabra en hebreo, eh, las trompetas. Hasta ahí mis conocimientos al respecto, Felipe. Muchas gracias, doctor. De que, con mucho gusto. Bueno, perdón que me pasé un poco, pero tenía ganas de esta conferencia que se nos ha cebado 3 semanas. Este, la voy a subir a la internet, al YouTube, y les mando la liga. Les mando un abrazo, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Gracias.